En la historia del siglo XX, la Guerra del Chaco se desarrolló desde 1932 hasta 1935 entre las hermanas repúblicas de Bolivia y Paraguay. Este fue el conflicto de mayor envergadura que se desarrolló en América Latina de aquel entonces. Bolivia nace a la vida independiente con una extensión territorial de 2.364.756 kilómetros cuadrados, con una población compuesta en su mayoría de indígenas, y su legado, una crisis política, económica y social, la cual no cambió mucho hasta el siglo XX. Nuestro país llega a este punto de su historia con un territorio desfragmentado por conflictos armados como la Guerra del Pacífico y la del Acre, por lo que Bolivia perdió grandes recursos naturales de mucha importancia para su desarrollo económico y una salida soberana al mar. Marzo 1931. Daniel Salamanca toma el poder de la nación. Un hombre de 63 años, de carácter callado y serio, rápidamente se ganó la confianza de sus compatriotas. Los dos principales objetivos de su gobierno eran eliminar la fuerte pobreza que se había asentado en el país y tener el control total sobre el Chaco Boreal, que desde tiempo atrás estaba siendo ocupado por los paraguayos. Las causas que originaron este conflicto fueron principalmente de carácter económico. Ambos países buscaban tener control de una supuesta zona petrolera. Dos grandes empresas petrolíferas fueron las que influyeron para profundizar las rencillas entre los países beligerantes: la Standard Oil por parte de los bolivianos y la Shell por los paraguayos. Además, la cuestión de los límites fronterizos en el Chaco no había quedado solucionado de forma tajante en ninguno de los tratados limítrofes acordados al respecto durante los últimos años del siglo XIX. Bolivia, tras su derrota en la Guerra del Pacífico, comenzó a construir pequeños fortines en el Chaco, con el objetivo de acceder al río Paraguay y lograr de esta forma una vía de comunicación con el Océano Atlántico. Paraguay, por su parte, contraatacó construyendo sus propios fuertes y fomentó el asentamiento de población en la región. A partir de 1928, comenzaron a producirse pequeños enfrentamientos esporádicos. Una laguna denominada Pitiantuta por los paraguayos fue redescubierta el año 1932 por los bolivianos, quienes la bautizaron como Chuquisaca. Este pequeño oasis en el desierto chaqueño fue la causante de los primeros choques entre ejércitos. El 15 de julio de 1932 se inició el furioso combate que enfrentó a 383 paraguayos contra 180 bolivianos. Estos últimos, al no poder contener el fuego enemigo, se vieron obligados a retroceder, quedando así la laguna Chuquisaca en poder guaraní. ¡Avión enemigo! ¡A desviar! ¡Entre los árboles! Al amanecer del 31 de julio de 1932, 3 aviones bolivianos iniciaron un ataque a las tropas paraguayas, quienes se vieron obligadas a abandonar sus posiciones y retirarse. Ante esta situación, los bolivianos tomaron el fortín Boquerón.
En principio, según Roberto Querejazú Calvo, Boquerón contaba con 686 bolivianos, quienes lucharon contra un efectivo de 5.000 paraguayos. Los bolivianos situados no podían reabastecerse de municiones, alimento, medicamentos ni agua, ya que los dos únicos pozos existentes en el fortín no estaban disponibles, uno destrozado por una bomba enemiga y el otro vigilado por francotiradores guaraníes, los que impedían que cualquier boliviano se acerque a este. La situación boliviana en Boquerón se hacía más y más crítica. Aviones bolivianos trataban de aprovisionar a los cautivos lanzando víveres y municiones desde el aire, sin éxito alguno, quedando estos en poder del enemigo. Las dos últimas mulas del fortín tuvieron que ser sacrificadas para alimentar a la tropa y personal de cuadros. Un gran héroe, que hasta ese momento era anónimo, el capitán Víctor Ustaris más 58 soldados lograron ingresar exitosamente al fortín sin una sola baja. Este hecho elevó la moral de los bolivianos en Boquerón. Una segunda incursión encabezada por el coronel Enrique Peñaranda no tuvo tanta suerte como la primera, ya que el enemigo truncó este objetivo. Ustaris, una vez al interior del fortín, se ofreció ante el comandante de Boquerón, coronel Manuel Marzana, realizar un patrullaje de reconocimiento para medir la fuerza enemiga. Pero la suerte no lo acompañó y se encontró de frente ante la muerte, cayendo en el campo de combate junto a su arma una ametralladora liviana. Ahogando un nombre en mi dolor, Bolivia de cantar en mi estertor, Bolivia repetir, después morir, morir. Posteriormente a la caída de Boquerón, el comando en jefe del ejército estuvo a cargo del general José Lanza. Desde el 20 de septiembre al 9 de diciembre de 1932 se desarrollaron las acciones de Arce, Alihuatá y Kilómetro 7, que detuvieron los avances del ejército paraguayo. Ante la crisis que vivía el ejército boliviano en el frente, la opinión pública solicitó la presencia del general Hans Kunt, un excombatiente de la Primera Guerra Mundial, quien ahora se haría cargo de comandar al Ejército Nacional. Las acciones en las que Kunt tomó parte fueron Corrales, Toledo, Alihuatá, Campo Vía, Nanagua, Saavedra y Muñoz. Parramó en Sumata. Hola, hola, hola. Primer batallón. Coronel, ¿Qué pasa? nos pidas. A nosotros las líneas en el bolsón y vienen hacia nosotros. Bravo, estafeta. Llama de inmediato al ayudante. Durante esta etapa se suscitaron distintas batallas. Del 9 al 28 de febrero de 1933 se dio la batalla de Toledo, donde las tropas paraguayas se enfrentaron a las bolivianas. Estas últimas fueron derrotadas por la artillería guaraní. La táctica del general Kunt de ataque frontal no estaba surtiendo efecto. Del 1 al 12 de marzo de 1933 se protagonizó la batalla de Campo Jordán. Kunt quería asegurar la defensa de Campo Vía. Los paraguayos al mando del coronel Fernández tuvieron que abandonar el fortín de Alihuatá. Para el 4 de julio del mismo año, el general alemán preparó una ofensiva con 7.000 hombres. Sin embargo, el resultado de esta operación fue negativa para los bolivianos. Los muertos, heridos y prisioneros de guerra sumaban a 2.000.
Tratando de remediar este drama, Kunt se dirigió a la ciudad de La Paz con el objetivo de movilizar reservas. Fue así que en el colegio militar se dio a conocer la generación Tres Pasos al Frente. Cadetes de 16 a 18 años de edad se ofrecieron voluntariamente para salir en defensa de su país. En octubre de 1933, Estigarribia vio buenas posibilidades de victoria en Campo Villa. Fue así que este coronel paraguayo organizó 26.000 hombres para su cometido. Por otro lado, Hans Kunt continuaba insistiendo con su táctica del ataque frontal, con la cual se seguían sumando más y más bajas bolivianas. El 4 de noviembre, el Regimiento 16 de Infantería cayó en poder de los guaraníes, quedando como prisioneros de guerra 318 hombres. El avance paraguayo era inminente. Victoriosos tomaron Alihuatá y lo incendiaron. El desastre en Campo Villa fue la última participación de Hans Kunt en el Chaco. El coronel Enrique Peñaranda, que valerosamente había participado en Campo Villa, fue ascendido a general y pasó a tomar el puesto del alemán anteriormente mencionado. Peñaranda reorganizó el ejército rápidamente, movilizando 7.000 veteranos. Este general comandó las batallas de Conchitas, Cañada Tarija, Cañada Strongest, Carandaití, Algodonal y La Rosa. En 1934, el 25 de mayo, los paraguayos se aprestaron a detener la incursión de los bolivianos por Cañada Strongest. Estamos pilas, hijos, con rabia. La victoria es nuestra, hijo. Muerte a los pilas. Muerte a los pilas. Hábilmente las tropas bolivianas aprovecharon la oscuridad de la noche y rodearon a los paraguayos. Esta fue la maniobra más notable protagonizada por el Ejército Nacional. Sorpresivamente, 1.556 paraguayos se vieron prisioneros. Sumados a los prisioneros de guerra de otras acciones, ascendían a 2.000. En la victoria de Cañada Strongest, los bolivianos se apoderaron de una buena cantidad de fusiles, ametralladoras, 3 morteros y 10 camiones. Esta acción indudablemente subió la moral tanto en el ejército como en la población civil de toda Bolivia. Posteriormente, Salamanca decidió visitar el frente de operaciones para organizar un grupo de caballería
integrada por personal selecto. Su comando fue encomendado al coronel David Toro. Este cuerpo no tuvo mucho éxito en sus operaciones y muy poco se sabe de él. Viendo la moral elevada de los bolivianos, el general paraguayo Estigarribia trató de darle fin a la guerra, planificando una estrategia en Picuyba. Esta consistía en acercarse lo más posible a Villamontes y sus pozos petroleros. Para este cometido, mandó abrir más de 50 pozos artesianos para proveer de agua a sus tropas, que hasta el 28 de agosto llegaron al cañadón de Carandaití. En noviembre de 1934, las relaciones entre Daniel Salamanca y el alto mando militar eran pésimas. El 27 de noviembre de ese año, Salamanca y el general José Lanza llegaron a Villamontes. Allí fueron recibidos por Enrique Peñaranda, David Toro, Germán Buch y otros oficiales, quienes habían decidido derrocar al presidente. El sitio donde se reunieron había sido rodeado por los soldados de Peñaranda, y Germán Buch, acercándose al general Lanza, le dice: «Mi general, usted y el señor presidente quedan arrestados». En ese momento, el general Peñaranda ordenó conducir a los cautivos hasta un automóvil, donde el general Lanza, totalmente indignado, se desgarró los grados y arrojándolos al suelo dijo: «Me da vergüenza ser general boliviano». Salamanca había sido librado de la gran responsabilidad presidencial, más aún en tiempos de guerra. Desde ese momento asumió la presidencia José Luis Tejada Sorzano. He sufrido por tu ausencia, sobre tus lindos ojitos posarán mis dulces besos, sobre tu negro cabello posarán mis dulces besos. ¡Qué dolor, qué pasión! Después de la caída de Carandaití, el ejército boliviano cercó Villamontes. Ahora el Paraguay se encontraba en desventaja, pues se hallaba lejos de sus centros de aprovisionamiento. Ahora, el soldado se encontraba nuevamente con las serranías que conocía y dominaba con mucha habilidad. En cambio, los paraguayos estaban frente a un terreno totalmente desconocido para ellos. El batallón a mi mando ha sido destinado a cubrir este sector. Después de varias escaramuzas, hemos perdido todo contacto con nuestras líneas. No sabemos dónde estamos, ni hacia dónde efectuar el repliegue. En enero de 1935, las tropas guaraníes hicieron varios asaltos, pero en ninguno de ellos pudieron apoderarse de Villamontes. El general paraguayo Estigarribia, tentado por los pozos petroleros bolivianos, hizo enormes sacrificios para tomar estos centros, pero Bolivia los defendió con tal bravura que el enemigo se vio obligado a retroceder. La Fuerza Aérea Boliviana también tuvo un desempeño brillante en toda la campaña, cumpliendo varias funciones, todas ellas importantísimas. Algunas aeronaves cumplían la tarea de sanidad y evacuación de heridos. Otras realizaban trabajos de aprovisionamiento de material, equipo o víveres. Y las demás sirvieron como aviones de reconocimiento y bombarderos. Estos últimos eran el gran terror de los paraguayos, pues las naves bolivianas ametrallaban y bombardeaban sin compasión al enemigo, intimidándolo totalmente.
Honor y gloria a la impecable participación de la Fuerza Aérea Boliviana. La segunda semana de febrero de 1935 fue infernal para los paraguayos, pues caían por cientos ante el fuego boliviano. Fusiles, ametralladoras y cañones escupían fuego despiadadamente, obligando la retirada a los paraguayos. Aló, Mayor Casanovas, habla Coronel Ortiz. Escúcheme bien, el enemigo no debe pasar. Utilice a los heridos, estafetas, cocineros, muertos si es posible, pero no deben pasar. ¿Me escuchó? Esta defensa fue tan exitosa que Bolivia hizo retroceder al enemigo cerca de 150 kilómetros. La defensa boliviana en la zona de las cordilleras se hizo eficaz. Viendo esta situación negativa para el ejército guaraní, la camuflada aliada del Paraguay, Argentina, presionó en busca de sellar la paz entre los países beligerantes. Y en conferencia de Buenos Aires, el canciller argentino, Carlos Saavedra Lamas, celebró un protocolo en fecha 12 de junio de 1935, que determinaba el cese de hostilidades 48 horas después, es decir, el 14 de junio de 1935. Esta orden llegó de la misma manera para bolivianos y paraguayos. El 14 de junio, a las 12 del mediodía, debían cesar los fuegos en todos los frentes. Faltando media hora para el cese de hostilidades, el ejército boliviano hizo una demostración de potencia de fuego contra el enemigo, para dar a conocer la fuerza y orgullo militar boliviano. Fusiles, ametralladoras, morteros y cañones comenzaron a rugir ferozmente sin interrupción. Entonces el coraje boliviano se hizo sentir en todo el Chaco. Las tropas paraguayas, totalmente atemorizadas, creyeron que este era un ataque y tímidamente respondieron en la medida de sus posibilidades. Este fue el combate de fuegos más intensos de toda la guerra, la despedida boliviana de su territorio chaqueño. A las 12 del mediodía, violentamente callaron nuestras armas, apoderándose de los campos de combate un silencio sepulcral.
La guerra había terminado y tímidamente se asomaban las cabezas de los oficiales de ambos países. Había una orden expresa de no entablar conversación alguna con el enemigo, pero esto no se cumplió, ya que rápidamente salían al encuentro paraguayos y bolivianos que comenzaron a entablar relaciones de camaradería, algunos intercambiando objetos entre ellos a manera de recuerdo. Por primera vez, casi en 3 años, los combatientes se veían las caras frente a frente, y hasta hace media hora atrás no hubiesen dudado en combatir hasta matarse de la manera más sangrienta. Días después, las tropas fueron desmovilizadas, los soldados regresarían a sus lugares de origen, dejando en aquellos campos tantos recuerdos dolorosos, experiencias y camaradas o familiares que encontraron allá la muerte más cruel y dramática. Ahora esa sería su morada eterna, donde en compañía del silencio descansan sus restos. Bolivia repetir, después morir, morir. Nunca más ya podré verte, amarga tierra de ingratitud. Por amarte y por quererte, tronchó la muerte mi juventud. Ya extraño poderte, llevarás mi flor de amor. El 21 de junio de 1935 se firmó el Tratado de Paz, bajo la consigna de sin vencedores ni vencidos. Con este tratado, y en esas fechas supuestamente, la paz reinaba entre los países beligerantes. Pero esto no fue así, ya que en el Paraguay todavía existían miles de bolivianos que habían caído como prisioneros de guerra y aún estaban siendo sometidos a las más crueles e inhumanas torturas que una persona se puede imaginar. Estos compatriotas tuvieron que soportar el infierno de su cautividad hasta el 18 de junio de 1936, fecha en la que regresaron a nuestro país después de que el gobierno boliviano pagó $2 millones por la libertad de nuestros compatriotas. Ay, la, 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 la.